Ahí estamos. Muy bien, entonces hoy es miércoles, 10:30 de la mañana, bueno, es un poquito más tarde. Y pero es el turno de 10:30. Y la idea de hoy es ver la unidad comenzar la unidad número 2, que se llama fluidos. Y fluidos está dividido en 3 temas, básicamente. Hidrostática, donde analizamos fluidos que están en equilibrio, que están en reposo, y luego hidrodinámica, que los dividimos en 2, hidrodinámicas de fluidos ideales y de fluidos reales. Hoy vamos a ver solamente hidrostática. Vamos a arrancar con algunos conceptos básicos, porque esta es la primera de las clases de fluidos, entonces necesitamos tener presentes algunos conceptos. Esos conceptos van a ser interesantes, no solamente para esta clase, sino para las clases que vienen. Por supuesto, desarrollar el núcleo teórico de la clase de hoy, un subnúcleo que hay ahí dando vuelta y 2 problemas. Así que vamos por la clase de hoy. Lo primero que tenemos que definir es qué es un fluido. Y bueno, los 2 fluidos que vamos a tener aquí en estas clases, en la unidad 2, son los que habitualmente llamamos líquidos y gases. A diferencia de los sólidos, los fluidos no tienen forma propia. Tanto los líquidos como los gases no tienen una forma que les es propia. El sólido, una vez, ¿no?, generada la forma, esa forma perpetúa. En cambio, los fluidos no. Toman la forma del recipiente. Si este es un recipiente que tiene determinado fluido, el agua esta, alias limpiador de lentes, toma la forma del fluido. Ahora, si yo lo abro y lo tiro por el piso, se desparrama por todo el piso. Ya, no tiene una forma propia, adquiere la del recipiente. Le pasa lo mismo a los gases. Si yo tengo algún gas encerrado, ponele en este vaso, tuviera un gas de color rojo encerrado en este vaso, pues tomaría la forma de todo el vaso. Si lo abro, va a adquirir la forma de todo el ambiente, de toda la pieza. ¿No es cierto? A lo largo de un tiempo va a empezar el gas a distribuirse y va a tener la forma de esta pieza. Bien, la diferencia en tal caso entre líquidos y gases es que los líquidos tienen un volumen propio. O sea, si yo tengo una botellita de medio litro de Coca-Cola y la tiro por el piso, es medio litro de Coca-Cola tirada por el piso. O si la vierto en un balde, será media litro de Coca-Cola ahí en el balde. Ahora bien, los gases no tienen volumen propio. Adquieren el volumen del recipiente. Entonces, si yo tengo medio litro, para poder decirlo de una manera, yo tengo 1 litro de un gas encerrado en una botella, la libero en la pieza, y el volumen que adquiere ese, que antes era ponerle 1 litro, al liberarlo va a adquirir el volumen de toda la pieza. No solamente la forma, sino también el volumen. O sea que los gases no tienen ni volumen ni forma propia, mientras que los líquidos sí tienen volumen propio. La unidad la unidad número 2 de fluidos, la vamos a dedicar a líquidos. Y vamos a dejar los gases para la unidad 3, que es termodinámica. ¿Está bien? Por ahora nos vamos a dedicar casi en forma exclusiva a los líquidos. Por supuesto que los gases van a estar presentes, vamos a hablar quizás algo de ellos, pero no vamos a trabajar puntualmente con gases, ¿está bien? Vamos a trabajar más bien con líquidos. Otra cuestión, además de definirlo, fíjense, acá tenemos los 2 fluidos que vamos a trabajar, aire y agua. Básicamente agua, pero bueno, líquidos, ¿está bien? Hay 2 magnitudes físicas que necesitamos repasar. Repasar, digo, puede ser que en algunos casos no lo sepan y otros sea solamente un repaso. Uno es densidad y la otra es el concepto de presión. Y finalmente, ya algo que tiene que ver con la clase de hoy,
la idea de equilibrio. ¿Hasta acá bien? Bueno, vamos a definir la densidad como la cantidad de masa en un volumen. Bueno, ¿en qué unidades se está midiendo? En unidad de masa sobre unidad de volumen, kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la unidad del sistema internacional. Metro cúbico porque un volumen es lado por lado por lado, si fuera un cubo, ¿no? Lado al cuadrado. Metro cúbico. Lado al cuadrado, dije. Lado al cubo. ¿Está bien? Metro cúbico. Ahora bien, hay otras unidades de volúmenes, ahora lo vamos a ver con un poquitito más de profundidad, no mucha, como por ejemplo el litro, que es una unidad de capacidad, pero bueno, hay una relación entre la unidad de capacidad y el de volumen, así que podemos llegar a ver esto expresado en kilogramos sobre litro, en gramos sobre centímetro cúbico, etcétera, etcétera. Cualquier porquería masa dividido cualquier porquería volumen es unidad de densidad. Y por supuesto nosotros por lo general lo vamos a querer en unidades del sistema internacional, como ese que es el kilogramo sobre metro cúbico. ¿Está bien? Un momento. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos a tener en esta unidad solamente, vamos a manejarnos con fluidos que sean de densidad constante, o también llamadas cuerpos uniformes o de densidad uniforme. ¿Está bien? Uniforme, constante, es en este contexto lo mismo. Y otra forma de decir lo mismo es decir que esos fluidos sean incompresibles. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto de la incompresibilidad. O sea, básicamente lo que va a querer decir es que la densidad se va a mantener constante. Déjenme decirles que al final de la guía de ejercicios, van a ver al final de todo, bueno, la mía la tengo en papel, al final de la guía van a ver un montón de tablas, al final de todo. ¿Está bien? Esas tablas van a ser útiles en algunos momentos, y particularmente una de las primeras tablas, además de algunas magnitudes, la primera tabla es la de densidades. Entonces fíjense que, por ejemplo, ahí nos dicen la densidad de la sangre, del agua de mar, del agua pura, del aire, del cobre. Yo acá les puse la densidad que más van a ser ustedes, que es la del agua. ¿Sí? Que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O lo que es lo mismo, 1000 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo expresado en kilogramos sobre litro, que es 1 kilogramo sobre litro. Abro un paréntesis. Las unidades académicas donde ustedes van a más luego ir a trabajar, a estudiar, que son las carreras de ustedes, nos piden encarecidamente, nos piden a la materia, a biofísica, que los volvamos locos y locas cambiando de unidades. ¿Por qué? Porque evidentemente en las carreras de ustedes hay muchísimas magnitudes que usan, que tienen diferentes unidades de medición, y que requiere, ¿sí? Creo que sí, Ana, en la página 39. A partir de ahí, ¿no? Bueno, que requiere que ustedes hagan un pasaje de unidades. Entonces necesitan que en el CBC los, digamos, capacitemos para eso. Y por eso, muchas veces en los parciales y en los problemas, les damos una unidad, les damos una magnitud con una unidad, y la tienen que hacer un pasaje de unidades para poder utilizarla. ¿Está bien? Así que, ojo con eso. También pueden hacerse una tabla enorme de machete con todas las posibles unidades. Sí,
pero más allá de tener la tabla, y está bien porque en el parcial uno no necesita ganar tiempo, no estar pensando tanto, pero está bueno que se acostumbren a analizar ciertas lógicas de cómo se pasa de una unidad a otra. ¿Estamos? Porque en tal caso les va a venir bien a ustedes en la carrera y en la vida profesional, qué sé yo, por ahí tienen que hacer alguna, no se me ocurre en qué, pero bueno, eso es muy de la vida profesional de médicos, médicas, veterinarios, veterinarias, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces discúlpennos, pero vamos a hacer mucho hincapié en el pasaje de unidades. Por supuesto, la mayoría de las ecuaciones que necesitamos desarrollar, necesitamos homogeneizar las unidades y nuestro sistema prioritario va a ser el sistema internacional, así que lo vamos a llevar todo a unidades del sistema internacional. Profe, pero una pregunta, ¿siempre va a ser kilo sobre metro cúbico o litro? ¿Puede ser gramo también? Cualquier porquería masa sobre cualquier porquería volumen. O sea, puede ser gramos sobre litro, gramos sobre metro cúbico, pero el gramo no es del sistema internacional. El centímetro cúbico no es del sistema internacional. El litro no es del sistema internacional. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? El kilogramo sobre metro cúbico. Así que muchas veces vas a tener que, esa porquería que te dan, pasarla a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Muy bien, vamos con ¿qué quería decir esto de incompresible? Le quiero dar una vuelta de rosca porque lo vamos a estar diciendo permanentemente, tanto que vamos a aburrir, pero quiero que interpreten bien qué quiere decir incompresible, porque después genera dudas. Bueno, me imagino una esponja, que en este caso agarré una de baño, podría haber sido una esponjita de esas que usamos para agarrar los platos. Y me imagino un volumen, y el mismo volumen, A y B es el mismo volumen. Puede ser el tamaño de un dado, bien. Ponele 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, 1 centímetro cúbico. Acá hay 1 centímetro cúbico y acá también, ponele. ¿Qué pasa si puedo comprimir, ¿no?, la esponja? Cuando comprimo la esponja, a partir de ahí, ¿dónde consideran ustedes que hay más masa? ¿En A? ¿Adentro de este volumen o adentro de este volumen? Son iguales. ¿En A? En A. En B. Mucha disparidad, hay disparidad de opiniones. Ana, y ahí hay otra gente por ahí que dijo que es la misma masa. Y algunos dicen que hay más masa en A. ¿Y es así? La masa siempre es igual, lo que cambia es el volumen y la densidad. Pero el volumen justamente lo hice a propósito. Agarré este volumen y digo que son los mismos volúmenes. Eso no es el mismo volumen. A y B. No, Es el... A tiene más volumen. No, lo hice a propósito y dije, el volumen de A y el volumen de B son iguales. ¿Está bien? O sea, yo lo hice el problema y dije, mira, voy a hacer 2 daditos imaginarios, uno lo voy a ubicar en esta parte sin comprimir y la otra en B, donde está comprimido. Son 2 volúmenes iguales, ¿está bien? Así está hecho el problema. 2 volúmenes iguales. Uno lo pongo en una región no comprimida y la otra lo pongo en una región que está comprimido. La pregunta es, adentro del volumen A y adentro del volumen B, que son iguales, ¿dónde hay más cantidad de materia, más masa? En B, profe. Es ¿Entendió? porque hay menos cantidad de centímetros cúbicos o algo así. No. En tal caso,
una esponja es una cuestión ahí medio, está hecho con Es algo... por la cantidad de materia dentro del mismo volumen. Sí, Es sí, porque en tengo... B se, perdón, es porque en B se concentra más materia. Exactamente, Selena. Fíjate que cuando lo comprimí, concentré más materia. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, no tengo acá ahora algo... No tengo algo ahora acá alrededor mío que yo pueda decir que puedo utilizar para mostrárselos en vivo, en directo, porque Una no hoja de tengo una papel. esponjita. Claro, pero es difícil, ¿no? Apretar una hoja de papel. Con La una estoy almohada sería apretando lo acá. mismo, profe. Una almohada sería lo mismo, sí. No tengo una almohada cerca, pero por ahí ustedes sí, ¿no? Fíjense, aplasten una almohada y en esa le sacan el aire, básicamente, ¿no? Básicamente las cosas están hechas con alguna estructura y aire, ¿está bien? Cuando aplasto, el aire se va y esa estructura hasta podría estar comprimiéndose y por lo tanto tengo más masa en B que en A. Ahora, dijimos que la densidad, la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Si en A tengo tengo una cierta cantidad de masa y en B tengo otra cantidad de masa y el volumen es el mismo, el volumen en A y en B es el mismo, este volumen, ponele que sea 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cúbico. Y acá también, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cúbico. Tengo el mismo volumen, pero en B, como lo comprimí, tengo más masa. Si tengo más masa en un mismo que en el otro volumen, entonces acá cambié la densidad. Acá tengo una densidad en B que es más grande que la densidad que tengo en A. ¿Estamos? Bueno, esto no lo quiero. No quiero en ningún momento en la unidad 2 de fluidos, fluidos, unidad 2, en ningún momento voy a poder comprimir tanto sea el líquido como el aire. Pero Ondina, el aire se puede comprimir. Sí, el aire se puede comprimir. Pero Ondina, el líquido se puede comprimir si yo tengo una prensa, tengo líquido y lo comprimo. Y algo se puede comprimir el líquido. Bueno, esas dos cosas no va a ocurrir en la unidad 2 del CBC de biofísica. Claro, la densidad, como dice Cristian, cambia porque de acuerdo a la cantidad de materia acumulada. En B tengo más materia acumulada en un mismo volumen, ¿no? En un mismo pedacito. ¿Estamos? En un mismo volumen imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo afirmar en la unidad 2? Que todos los fluidos, tanto sea aire como líquidos, cualquiera sea, van a ser incompresibles. Es una hipótesis de trabajo y sobre esa hipótesis de trabajo está montada la unidad 2 de biofísica CBC. ¿Está bien? ¿Y qué implica? Que sea incompresible implica que la densidad sea constante. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice acá. Vamos a tratar líquidos incompresibles. A mayor masa, mayor densidad, no menor. A mayor masa, a igual volumen, a mayor masa, mayor densidad. ¿No? Fíjate que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si esto aumenta, son lineales. ¿Está bien? Por supuesto, lo puedo comparar si dejo algo constante, dejo el volumen constante. Entonces tengo este pedacito de volumen
acá y en cualquier otro lado, el mismo volumen, y me fijo cuánta materia hay adentro, esa materia dividido ese volumen me va a dar la densidad. Si la densidad es constante, ¿está bien? O sea, si el objeto es incompresible, o si yo supongo que sea incompresible, lo que voy a estar queriendo decir es que no voy a poder modificar la densidad de ese cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, de eso se trata fluidos, la unidad de fluidos. Todos nuestros fluidos van a ser incompresibles, no se puede comprimir. Cuando vayamos a la unidad 3, termodinámica, vamos a tratar básicamente con gases, y a esos gases los voy a poder comprimir. Ya no van a ser incompresibles. ¿Está bien? En el caso de las Tobías, dice, en el caso de la esponja, al comprimirla, estás metiendo más parte, claro, más masa, si querés decirlo de otra manera, en ese volumen. Por lo tanto, aumenta la densidad. ¿Está bien? Tobías. La masa no la puedo aumentar, salvo que ponga más materia. Lo que puedo aumentar o disminuir o aumentar es la densidad. O sea, la masa que entra dentro de ese volumen. Puedes, entrar más cantidad de masa o menos cantidad de masa. ¿Está bien? O sea, vamos de nuevo. Estas cosas que son sencillas son las que me interesa discutir con ustedes. ¿Sí? Ponele que tenga este cuerpo cuya masa está distribuida así. ¿Está bien? Esas son las moléculas, digamos, de este cuerpo. Sólido, lo que fuera. ¿Está bien? Sólido, líquido, lo que fuera, no importa. Cuando lo comprimo, ponele que lo comprimí, no le cambié, no le saqué materia, porque no es que esta molécula se fue. Simplemente se acercaron unas respecto de las otras. ¿Está bien? Imagínate que lo haya comprimido así. ¿Estamos? Lo comprimí. Muy bien, entonces ahora agarro un cierto volumen. Ponele este. Bueno, ponele que mi diseño sea interesante. En ese volumen hay 4 partículas. ¿Está bien? 4 partículas que tienen cierta cantidad de masa. Agarro el mismo volumen ahora acá. Y ahora hay más partículas ahí adentro. Ponele que haya 9. Acá había 4, ¿no? Y acá hay 9 partículas. ¿Dónde hay más masa? Y estamos que acá hay más masa, en esta hay más masa que acá. Entonces, Sí. en un mismo, este es el volumen B y este es un volumen B. En un mismo volumen B, en este caso hay una cierta masa, y en este caso hay más masa. Entonces, esta es la densidad en 1, y esta es la densidad en 2. ¿Cuál es más densa? ¿No? Es 4 dividido 1 a 9 dividido 1. ¿Quién es mayor? La 2. La 2, claramente, ¿no? Entonces, la Profe. densidad... Sí. O sea que al comprimirlo solo cambia la masa, la materia. Entra más cantidad, en menos espacio, en menos volumen, entra más cantidad de materia. O en el mismo volumen entra más cantidad de materia, si querés. En este caso dije el mismo volumen, ¿no? En el mismo volumen entra más cantidad de materia porque lo comprimí. Lo único que hice es acercar las moléculas una respecto de las otras. ¿Estamos? Sí. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Y ahora vamos a... bueno, recuerden que un metro cúbico es 1 metro. Así es, 1 metro. Por 1 metro, por 1 metro. Es un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea, es una cosa bastante grande. ¿Tienen dimensión de lo que es 1 metro? Una cosa así. ¿Está bien? Es una longitud de 1 metro importante. 1 metro por 1 metro por 1 metro es un cubo enorme. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí adentro de 1 metro cúbico, entran 1000 litros, de lo que fuera, 1000 litros. Entonces ahí hay una unidad ya, ¿no? Cómo pasar de metro cúbico a litro si fuera necesario, o al revés, cómo pasar de litro a metro cúbico. Bueno, 1 litro, 1000 pasa dividiendo, es 1/1000 de metro cúbico. ¿Está bien? Machete. Por supuesto, se pueden machetear cómo pasar de metro cúbico a centímetro cúbico o al revés, de milímetro cúbico a metro cúbico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Estas son los más importantes porque refieren a metro cúbico y litro. Después hay otras, si se acuerdan, en la secundaria o en la primaria, una famosa que es no, ¿cómo era la famosa? Bueno, no importa, olvídense. ¿Está bien? Bueno, igual lo tienen ahí. Lo recomendable sería anotarnos como una tabla de todas las unidades porque nos van a hacer siempre hacer. Ok. Sí. Si googlean van a tener, pero igual está bueno que el resumen ustedes lo puedan. Voy a tratar de hacerles un material. De hecho, estoy haciendo un cursito en la UBA para docentes de materiales virtuales, didácticos, y hice algo de esta unidad y me falta, no llegué a tiempo a hacer todo, lo voy a mejorar. Me falta justamente el tema de unidades y alguna otra cosa que tiene que ver con la herramienta que utilicé para hacerlo. Es una infografía, como un resumen de todo este capítulo. Quizás el sábado lo tenga listo y se los voy a dar para que jueguen también. Pero de cualquier manera, ustedes tienen que poder hacer una síntesis o un resumen propio. Si googlean, está todo en Google. ¿Está bien? La vida está en Google. Pero eso tradúzcanlo, no se queden con una cosa prehecha, porque no está bueno. ¿Está bien? Bueno, y finalmente, después viene la presión. Ya hablamos de la densidad. ¿A qué llamamos presión? Bueno, presión es el efecto, que es una magnitud física, que de alguna manera nos viene a comentar respecto del efecto de una fuerza sobre una superficie. Superficie o área, o sección. Son tres terminologías para lo mismo. ¿Está bien? Antes que nada, recordemos, ¿no? Una superficie circular, el área de una superficie circular es esa superficie o área, como quieran llamarlo, o sección, superficie, área, sección. Son sinónimos en este contexto. Esto es igual a pi por el radio al cuadrado. O lo que es lo mismo, pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Donde el diámetro es la longitud que va de extremo a extremo y que pasa por el centro. ¿Está bien? Ese es el diámetro. Y el radio es la mitad, es la longitud, bueno, acá. Ahí.
la longitud entre el centro y la periferia. De tal manera que el diámetro es 2 veces el radio, o lo que es lo mismo, el radio es la mitad del diámetro. Fórmula de Machete. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo que el efecto de la fuerza desarrollada a lo largo de una superficie o sección o área se llama presión. Y si se fijan, ¿no? Estas dos huellas y esta de acá, esta de las zapatillas y esta de 2 pies descalzos sobre la arena, por supuesto tuvo en cuenta la superficie de abajo, no es lo mismo la arena que tierra, ¿está bien? Sin embargo, dejó una impresión, y esa impresión es justamente el efecto de, claramente es la presión de la fuerza peso sobre la planta de los pies descalzos o de las zapatillas. ¿Está bien? En este caso. En este caso, mi mano está ejerciendo, esto de acá es una jeringa, ya lo saben. Esta parte blanca se llama émbolo. Émbolo. Y esta es la jeringa, esta es mi mano, y esta es la jeringa con la que le administro el remedio a mi perra, que siempre tiene algo. Y este es un líquido que, no sé, debo haber coloreado con algo, no, ya ni me acuerdo. Entonces, ejerzo una fuerza sobre el émbolo permite correr, y esa fuerza se desarrolla a lo largo de esta superficie, entonces ejerzo una presión, o también puedo ver que esta fuerza se ejerce sobre esta superficie de acá, y esta superficie de acá es la superficie entre el sólido y el líquido. Esta superficie de acá, que es una superficie tipo así, tipo circular, entonces va el efecto de esta fuerza que yo ejerzo, esa fuerza que yo ejerzo, la fuerza ondina, sobre esa superficie de acá, que es así, ¿no? Acá lo veo ¿cómo se llama? En una vista perpendicular. Esta superficie de acá tiene esta forma. El efecto de esta fuerza, sobre toda esta superficie, genera una presión. ¿Está bien? Y justamente en los fluidos, más que hablar de fuerza, me va a interesar hablar de presión. Por eso lo traigo a colación. Y esta es la fórmula. Muy bien. Fíjense este dibujito. Donde hay menor sección, hubo mayor presión, por eso se hundió más. Fíjense lo que pasa también acá. Hay menor sección, ¿está bien? Y por lo tanto mayor presión. A menor sección, mayor presión. A menor área, mayor presión. ¿Está bien? Fíjense, donde hay menor área debe ser en estas cositas de acá, que deben ser como unas pequeñas cuñas así que tienen las zapatillas, si lo veo acá hay menos presión, hay menos área, por lo tanto más presión, por lo tanto van a dejar una huella más profunda. ¿Alguna de ustedes habrá caminado con taco en una superficie de lodo? Bueno, ponele que me salga bien, ¿no? ¿Dónde se hunde más el taco? ¿Dónde se hunde más el zapato? Pues el taco se me hunde todo, y por ahí esta parte no tanto. ¿Por qué? Porque tengo una superficie menor. Otro caso. ¿Por qué puedo cortar con un cuchillo? Porque el cuchillo tiene, lo que hago es sacarle filo a ese metal. Si me fijo, ese filo es muy pequeño. Con una pequeña fuerza que haga mi mano, genero una presión importante sobre esa pequeña superficie. Y por lo tanto puedo cortar el alimento. ¿Por qué me corto con el papel? ¿No? Tengo un humilde papel. Bueno, este cartón
Fíjense que este cartón no me va a cortar mucho. Si yo hago así, no, porque ya es una superficie que si bien es pequeña, no es tan pequeña, pero si el papel en cuestión es un papel más finito, como puede ser una hoja de estas 4, ¿está bien? Es más finito que esta, que es una ficha, es más cartulina esto. Entonces hago así y, bueno, según cómo haga, si voy despacito por ahí no tanto, pero si lo hago medio fuerte, me voy a cortar. ¿Por qué? Porque se generó una presión debido a que una fuerza actuó sobre una superficie muy pequeña. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. ¿En qué unidades se mide la presión? Bueno, en el sistema internacional se va a medir con unidades de fuerza sobre superficie. La unidad de fuerza es el newton, la unidad de superficie es el metro cuadrado. Metro por metro, ¿no? Superficie. Puede ser circular o qué sé yo, pero metro cuadrado es la unidad de superficie en el sistema internacional. Newton sobre metro cuadrado se llama Pascal. ¿Está bien? El Pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Y el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Ahora bien, además del Pascal hay otras unidades habituales de presión. La más moderna es la atmósfera, la ATM también llamada atmósfera. Y la más vieja de todas es esta, que es el milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio. ¿Por qué el milímetro de mercurio? Porque Torricelli, en la época de Galileo Galilei, 1500 y tanto, Galileo tenía un discípulo llamado Torricelli, bueno, no sé, ahí puse de más, C y R, y L, y me faltó una L, ponele. ¿Está bien? Torricelli. El Galileo ya estaba interesado en estas cuestiones, pero es un discípulo de él el que le mete más masa al asunto, y trabajó con un elemento de vidrio, ¿no? Ponerle que sea una pipeta de vidrio, le puso mercurio adentro, una batea llena de mercurio, y luego derramó, tapó esto con, ponerle con algo, lo dio vuelta, esto acá adentro, y observó que subía una columna de mercurio hasta un valor. Esta altura respecto de esta era 760 milímetros. Entonces dijo, resulta ser que esto debe ser porque el aire está haciendo presión sobre alrededor de la batea y esto hace que esta columna suba. Entonces, la presión del aire alrededor de la batea es equivalente a la columna de 760 milímetros de mercurio. Y esa fue la primera vez que se midió indirectamente la presión atmosférica, o sea, la presión del aire. Y dio que era equivalente a 760 milímetros de mercurio. De ahí quedó como unidad de medida el milímetro de mercurio. Torricelli fue muy inteligente, se fue a una montaña con su experimento, ¿no? Ahí iba Torricelli con su experimento, y volvió a hacer el experimento de la batea y bla, 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 y observó que subía también, pero menos, no era tanto, no era 760, era menos. Y dijo, bueno, entonces a mayor altura, menor presión atmosférica. Y ahí empezó todo el asunto. Más luego Pascal retomó el asunto y bueno, fue un poquito más incisivo y desarrolló todo lo que estamos viendo ahora, por lo menos gran parte, no todo. ¿Estamos? Un poco de historia no viene mal.
Así que tenemos 3 unidades, la de Pascal, la atmósfera, la unidad de atmósfera y el milímetro de mercurio. ¿Cómo se relacionan estas 3 unidades? De esta manera. Y después hacen regla de 3 simple. Una atmósfera equivale a 101.300 pascales y eso equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Cuando uno dice que la presión es de una atmósfera, pues es equivalente a la presión atmosférica normal y es igual a esto o a esto. El servicio meteorológico generalmente utiliza el hectopascal, una subunidad de esta, y dice que la presión, por ejemplo, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, desconozco cuánto vale, pero si fuera la normal, sería 101,3 hectopascales, o sea, este es el pascal, este es el pascal, este es el decapascal, este es el hectopascal, así que ahí pongo la coma, no. ¿Qué dije? Pascal. 1013. 1013 hectopascales, ahí está. Si no sería kilopascales. La coma la corrió ahí. ¿Está bien? Y la transformó en hectopascales. El Servicio Meteorológico Nacional, en general los servicios meteorológicos, por lo menos los latinoamericanos, miden en hectopascales, porque no hablan tanto, si no sería 101.300 pascales, en medio. ¿Está bien? Sí, no sé qué, a ver, cuál es la presión atmosférica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a verificarlo, ya que estamos. No, este es el tiempo. Ahí. Bueno. Voy al tiempo, voy a ver qué onda. Precipitaciones, 1%. Sansa, ¿y dónde dicen los pascales? Humedad, no. Detalles. ¿Dónde están las presiones? Más. Bueno, no sé. No me Profe, voy a yo lo dedicar. puedo ver. Ah, ¿y qué te dice? Dice 1022 hectopascales. 1022 hectopascales. O sea que es un poquitito más arriba de la presión normal. Un poquito más arriba. Tenemos un poco de presión alta en este momento. No nosotros, sino el aire, ¿no? ¿Está bien? Si van a La Quiaca, pueden ver en este momento cuál es la presión atmosférica en La Quiaca en este momento, o en Humahuaca, ya que estamos en Humahuaca. Esto sería Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires City. No sé si está bien, pero dice 1019. 1019 hectopascales. 1019 hectopascales. Mira vos. 1019. Y en el Paso de Jama, el Paso de Jama está en la cordillera de los Andes. De este lado está Argentina, de este lado está Chile, está el desierto de Atacama, y ahí está el Paso de Jama, y es a una altura de, no sé si 4.500 metros, una cosa así. Profe, pensé que iba a Sí. haber mayor diferencia en la presión de Humahuaca con la de acá. ¿Viste? No es tanta, es menos, pero no es tanta, porque fíjense cuál es la altura de Humahuaca, no es tanta la altura. Lo que pasa es que en Humahuaca y toda esa región, en la Puna, se conjugan algunas otras cuestiones. No solamente es los efectos de apunamiento, no es solamente de baja presión, sino también tiene que ver con otros factores, humedad, otras cuestiones también, temperatura, humedad, presión, etc. Bueno, fíjense en el Paso de Jama, a ver qué les dice. Jama, no sé si se escribe así o así. No, es así creo que es. El Paso de Jama, que está muy alto.
O si no, si quieren, la ciudad de La Paz, en Bolivia. O sea, una ciudad, necesito una ciudad que esté bien alta, ¿no? No sé, La Paz está alta, creo. Y Sí. ahí son 1038 ¿En, hectopascales. ¿En dónde? La Paz. 1038. Fíjense que hay Sí. una presión mayor que la que tenemos en este momento nosotros. ¿Sí? ¿Y en el paso de Jama alguien averiguó? Mira, a mí no me salta, no lo No puedo te salta. encontrar. Está bien. Bueno, véanlo. Fíjense si pueden ver alguna ciudad que esté bien alto y fíjense que la presión atmosférica cambia, se modifica, ¿está bien? Baja. A medida que uno gana altura, disminuye. De cualquier manera, Humahuaca hoy no tiene una presión tan baja, tiene una presión bastante interesante, ¿no? O sea, estaríamos tranquilamente cómodos en la ciudad de Humahuaca hoy en día. ¿Estamos? Bien. Sigamos. Y tenemos cómo pasar de unidades, ¿no? Eso ya lo dije. Muy bien. Sigamos. Bueno, hablando de la presión atmosférica, ¿qué es la presión atmosférica? Es el peso de la columna de aire, si bien es aire, si bien pesa poco, pero pesa porque, bueno, no sé hasta dónde hay oxígeno junto al aire, pero nuestra atmósfera más o menos, para decirte algo, lo que nos, ya donde después de eso podríamos decir que hay espacio vacío, digamos, vacío entre comillas, pero ya llegamos a la extra atmósfera, digamos, es a los más o menos 100 kilómetros, quizás un poco menos. Entonces, toda esa columna de aire que hay entre la superficie terrestre y los 100 kilómetros para arriba, pues está pesando sobre nosotros. El peso distribuido sobre nuestra superficie, la superficie terrestre, todo esto, genera una presión. Esa presión la llamamos presión atmosférica, que habitualmente la presión atmosférica normal es una atmósfera, o lo que es lo mismo, 1000, es todo lo que vimos recién hasta ahora. Yo les dejo este videito, no lo voy a pasar ahora, pero es un videito interesante que encontré, es del canal Encuentro. Como no sé cómo hacer para mostrarles el video con audio, lo voy a dejar. No demora mucho, no sé, deben ser 10-15 minutos. Ahí abajo está desactivado, creo, el audio, profe. Acá, pero igual si lo pongo, ¿la están escuchando? No. No. No, Por eso no lo están escuchando y no sé cómo hago para que ustedes lo escuchen. Lo intenté la clase pasada, pero la anterior, pero si activo el micrófono, el altavoz, ¿eh? Hola. Se la escucha, ¿Escuchan? profe. Ahora sí, ¿antes se me escuchaba? No. Yo No. no. Bueno, nada.
Me quedó, esperen un minuto. Ahí está. Perdón, había quedado intentando no sé qué. Vamos a nuevo. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bien, bueno, sigo compartiendo entonces. Bueno, en definitiva, eso véanlo ustedes, está bien, es bien divertido y está bueno, se los dejo como extra. Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, y lo último, el tema del equilibrio, ¿no? Nuestros fluidos van a estar en equilibrio. Entonces acá quiero expresar algunas cuestiones, todo mezclado en este concepto de equilibrio. Esto sí es para esta unidad, la unidad de hoy, puntualmente la unidad de hidrostática, ¿no? De cualquier manera, hay algunas cosas que me gustaría charlar con ustedes. Una de esas cuestiones es que esta superficie que divide el aire, o sea, este fluido con el agua, la vamos a llamar interfase. Interfase. Esta superficie también es una interfase, pero en este caso sería entre el agua y el sólido. ¿Una interfase es lo que interactúa con el aire y el agua? Es una superficie que divide dos fluidos o que divide un fluido con el agua, que separa, digamos, ¿no? Esta superficie de acá está separando el sólido con el aire, o sea, un fluido con el sólido, el hielo. En este caso, esta superficie, toda ella, ¿no? El sólido con el líquido. Y esta superficie, el aire con el agua, o sea, dos fluidos distintos. A esa, digamos, piel, si quieren, o esa superficie que separa, la voy a llamar interfase. ¿Está bien? Muchas veces también la llamamos, en el caso de agua, la llamamos nivel. Pero bueno, o superficie de separación. O interfase. O podríamos llamarla de la manera que quieran. ¿Está bien? Bueno, fíjense lo siguiente, que toda esta columna de aire está ejerciendo cierta fuerza, cierto peso sobre esta superficie llamada interfase. Esta es la fuerza que ejerce el aire sobre esta superficie. A su vez, todo el líquido está ejerciendo una fuerza y esa fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Está bien? Siempre esas fuerzas son perpendiculares a la superficie de contacto. ¿Está bien? El líquido también está ejerciendo una fuerza, sí. Perdón, ¿podrías repetir? Me perdí, perdón. Sí, que las fuerzas que ejercen, tanto sea los fluidos como los sólidos, entre superficies, son siempre a 90 grados. Si están en equilibrio. ¿Está bien? Si están en equilibrio, las fuerzas van a estar a 90 grados respecto de las superficies. Si están en equilibrio. ¿Está bien? Acá tenemos aire en equilibrio, el agua esta, el sólido esto. Entonces, si yo quiero analizar las fuerzas que ejercen el conjunto de partículas sobre esta superficie, nivel, superficie, interfase, como quieran llamarlo, siempre las tengo que dibujar perpendiculares a la superficie. Ahora bien, habíamos dicho que llamábamos presión a la fuerza dividida de esa superficie. Así que la fuerza del peso del aire sobre esta superficie la llamo presión atmosférica. Y
la fuerza esta que hace el líquido sobre esta superficie, pues la llamo presión del líquido. Ahora bien, si están en una situación de equilibrio, esta fuerza y esta fuerza tienen que ser iguales, porque si esta fuerza es mayor que esta, entonces toda esta superficie se estaría yendo para arriba, o al revés. Si la fuerza esta blanca es mayor que la fuerza esta bordó, de alguna manera el aire estaría ingresando, ¿sí?, al mar, al océano, si querés. ¿Está bien? Estaría yéndose para abajo el océano. Y eso no se ve. Si se ve equilibrio, es porque estas dos tienen que ser iguales. Y si estas dos son iguales y están sobre la misma superficie, ergo las presiones, esta de acá y esta de acá, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Así es, Sebastián. Profe, entonces la presión atmosférica en el océano es mucho mayor que la que tenemos acá. Depende. ¿En qué lugar? La presión atmosférica, decís, perdón. Acá. Sí, sí. Y no, si esto fuera la ciudad de Buenos Aires, si acá está la ciudad de Buenos Aires, si estamos a un mismo nivel, esto lo vamos a ver en un rato, pero si estamos en una misma altura, tenemos la misma presión. Una ciudad que esté más alta, a mayor altura, va a tener menor presión en este caso. Después lo vamos a ver. ¿Sí? Claro, claro. No, me sorprendió que, como vos dijiste, que la presión atmosférica tenga toda esta fuerza como para poder contener al agua, al océano. ¿Viste? No nos damos cuenta, ¿no? No. Sí. De alguna manera lo está aplastando el océano, nos está aplastando a todos. Si vamos al planeta, a otro planeta con menor presión, pues las cosas serían distintas. ¿Está bien? O la Luna, donde prácticamente no hay atmósfera, es extremadamente liviana. Entonces, nos vamos abajo del océano, la presión es mucho más fuerte. No, si hubiera agua, se evapora, se fue el agua, se va todo, se escapa. ¿No? ¿Por qué está seca la Luna? Más allá. Si en alguna vez hubiera tenido un poquito de agua, esa agua, pues ya las partículas de agua ya se fueron. No hay presión para contenerla. Entonces se van. Profe, hay que tener también en cuenta la gravedad, ¿no? También. Porque en el espacio no hay gravedad, entonces también no hay algo que lo atraiga a la Luna, por ejemplo. Bueno, pero la Luna sí está atrayendo. La Luna es un cuerpo con cierta masa, ¿no? Estoy hablando de algo que, bueno, no nos vamos a enfrascar en esta discusión, pero lo traje a colación, pero no quiero meterme porque no me va a dar el tiempo, sino, perdón. ¿Está bien? Después si quieren discutimos eso. Pero de alguna manera el océano está aplastado por la atmósfera. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Bueno, moraleja. Si hay equilibrio de un lado de la superficie y del otro lado, en este caso es aire y líquido, pero podría ser el caso que tenga un recipiente que tenga dos sustancias distintas, que no se mezclen, se llaman inmiscibles. ¿Está bien? Entonces, fíjense que sobre esta superficie, sobre esta interfase, si están en equilibrio, la presión ahí, para el líquido de arriba o para el líquido de abajo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y en este líquido de arriba, ahí y abajo, ¿cómo tienen que ser las presiones? Igual. Entonces, si la presión acá arriba es la presión atmosférica, la presión del líquido justo en esa superficie también es la presión atmosférica.
si en este punto es la presión atmosférica, pues acá abajo, justo en esta superficie y abajo, también es presión atmosférica. ¿Está bien? Bueno, moraleja. Las fuerzas siempre son perpendiculares a las superficies y si está bien en equilibrio, y además si estoy en equilibrio, la presión de un lado y del otro de esa misma interfase, de esa misma superficie, son iguales. Esas serían las dos moralejas que me queda de este capítulo. Por cierto, si yo tengo agua y aceite, ¿está bien? Y los mezclo, ¿qué ocurre? Se hace una mezcla homogénea. Se van a mezclar. El aceite. No se va a mezclar, ¿no es así? El agua queda como agua y el aceite como aceite, no hay forma de mezclarlo porque son inmiscibles. El que tenga menos densidad va a quedar arriba. Bien, ¿quién tiene menos densidad? ¿El agua El aceite. o el aceite? El aceite. El aceite. Muy bien, entonces acá va a haber agua y acá aceite. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perdón. Sí. ¿Podrías explicar de vuelta lo de la presión con los dos líquidos que dijiste, presión atmosférica? Sí, acá, ¿no? Yo te digo que estos dos fluidos están en equilibrio. La atmósfera, digamos, y el océano. En esta interfase, ¿cuánto vale la presión para la atmósfera? La rotulamos presión atmosférica, ¿te parece? Sí. Bien. Ahora me fijo el líquido. En ese mismo lugar, pero estoy considerando el líquido. ¿Cuánto vale la presión del líquido? En ese lugar. Es la misma. Es la misma que la presión atmosférica. Ahora, a otra profundidad, ¿será la misma? ¿Qué te parece a vos? Si vos estás en la superficie de una pileta, honda, y vas para abajo, Claro, me parece no que... es misma. ¿Qué te parece a vos? ¿Que hay mayor presión o menor presión Mayor. sobre vos? Mayor presión, ¿no? Bien, muy Sí. bien. Y ahora vamos entonces, salimos de los entretelones y vamos al núcleo duro, que es justamente el teorema fundamental de la hidrostática. Este es el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? Este de acá, que la diferencia de presión es igual a la densidad por el módulo de la gravedad por la diferencia de profundidad. Y ahora lo vamos a estudiar con más detenimiento. Buenísimo, gracias. Muy bien, y ahí lo tenemos. TFH quiere decir teorema fundamental de la hidrostática. Y este es el teorema que acabo de decirles. ¿Qué me dice el teorema? Me dice que a mayor profundidad, mayor presión. Si yo estoy en esta, si este es un líquido de cierta densidad, puede ser agua, aceite, mercurio, lo que quieran, ¿sí? Y voy a caracterizar la profundidad. La profundidad arranca de la superficie esta, de la superficie libre también llamada, o nivel, o interfase, ahí pongo el 0, y la profundidad va a ser un valor que va a aumentar en la medida que yo vaya a mayor profundidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me vaya hacia adentro de ese fluido, hacia abajo de ese fluido. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto va a valer si este fluido está abierto, si este recipiente está abierto y acá hay aire? ¿Cuánto vale para este fluido amarillo? ¿Cuánto vale la presión acá? Y bueno, la presión, la profundidad es 0. No tengo profundidad. Estoy justo en la interfase, la profundidad ahí es 0. Y la presión es la atmosférica. A medida que me voy yendo para abajo, poner el caso, lo que observo es que, como bien Ana, no me acuerdo quién decía,
la presión aumenta respecto de acá. La presión acá es mayor. A medida que voy a mayor profundidad, mayor presión. ¿Estamos? ¿Dónde hay más presión? En C. ¿Dónde hay menos presión? En A. ¿Sí o no? Sí. Entonces, este teorema me dice que cuanto mayor sea la profundidad, mayor va a ser la diferencia de presión. Y acá quiero decirles algo. Esta diferencia de presión es la presión a mayor profundidad menos la presión a menor profundidad. O sea que este delta P es esto que está acá. Fíjense que la presión a mayor profundidad es más grande, por lo tanto la diferencia me va a quedar siempre positiva. Y este... ¿Cómo, Ana? La G, esa G. ¿La qué? La G. La C. Hanna. La G, profe, dijo. Ah, la G es la gravedad, sí. Sí, Hanna. La G es la La gravedad. seguimos tomando como 10 Sí. metros sobre segundo cuadrado. Okay. Sí. Y en módulo. ¿Está bien? Acá no hay signos. Me saco de encima los signos. Me saco de encima de los signos si considero siempre que delta P es mayor profundidad menos menor profundidad, la presión a mayor profundidad menos la presión a menor profundidad, y delta H es la posición de mayor profundidad menos la posición de menor profundidad. Como moraleja me queda que a mayor profundidad, mayor presión. A igual profundidad, igual presión. O sea, si estoy en este lugar, ¿está bien? Vamos a ver qué onda. Acá. Si estoy en este lugar, ¿cuál es la presión? La atmosférica. La atmosférica. ¿Y si estoy acá? La atmosférica. ¿No? A igual profundidad, igual presión. Ponele que la presión acá, digamos que fuera 1,2 atmósferas. ¿Cuánto vale la presión acá? ¿Cuánto vale la presión acá? ¿Cuánto vale la presión acá? 1,2. Lo mismo, exactamente. A igual profundidad, igual presión. A mayor profundidad, mayor presión. A igual profundidad, igual presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, la segunda cuestión es no confundir profundidad con altura. La altura la considero desde acá, desde abajo. ¿Está bien? Y la tomo positiva para arriba. Entonces, A tiene mayor altura que B y mayor altura que C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Acá el de mayor altura es A. Ahora bien, ¿cuál es el de mayor profundidad? Pues profundidad lo tomo el 0 desde la superficie libre y el eje positivo para abajo. Así que C tiene mayor profundidad. No confundir altura con profundidad. Justamente es todo lo contrario. ¿No? A mayor profundidad, mayor presión. A mayor altura, menor presión. A mayor altura, menor presión. A mayor profundidad, mayor presión. ¿Se entiende? ¿Sí? A mayor profundidad, mayor presión. Presión. ¿No? A mayor altura, menor presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si yo estoy a nivel del mar, la ciudad de Buenos Aires está a nivel del mar, entonces nosotros es como que estuviéramos acá. Si ahora me voy a el Aconcagua y estoy a
no sé, 6 kilómetros de altura. ¿Qué te parece que pasa con la presión atmosférica? A mayor altura, Aumenta. a Menor mayor altura, menor presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si esto fuera el planeta Tierra y esto fuera la atmósfera, ponerle exagerada, ¿está bien? Ponerle que llegue acá, la profundidad la mediría con el 0 acá arriba. La altura la miro con el 0 acá abajo. A mayor altura implica menor profundidad. A mayor altura, menor presión, lo que implica que a menor profundidad, menor presión. ¿Está claro? Mayor altura, menor profundidad, menor presión. Mayor altura, menor presión. ¿Estamos? Bueno, no confundan altura con profundidad. Si no se quieren confundir, no usen más el término altura y utilicen el término profundidad. O sepan discernir entre ambas dos. ¿Estamos? ¿Puedo borrar el dibujo? Sí, sí, sí. A ver, alguien me pregunta ahí. Dale, perfecto, Ana, no te preocupes. Sé que tienen otras clases. No, Borro trabajo, todo. pero bueno. Ah, bien, peor. Bueno. Sí, ¿Dónde peor. trabajas? ¿Dónde trabajas? Hago producción, Ah. casting, nada que ver. Pero Ah, bueno, bien. tengo horarios muy raros. Está bien. Pero bueno, No te voy a preocupes. tratar de unirme más seguido. Entiendo todas tus clases, sos lo más. Bueno, gracias, Ana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, sigamos entonces. ¿Está bien? Bueno, esto está ahí metido. Bueno, una cuestión que tenemos que discernir ahora. Y esto, hasta acá, bueno, empiezan a decir, uy, esto qué quilombo, presión con profundidad con altura. Sí, es un quilombo, pero una vez que uno se entiende más o menos, no hay tanto problema. Créanme que no van a tener tanto problema. ¿Dónde van a tener un núcleo de problema existencial que van a perder la cabellera? Con esto, digamos, uno llama habitualmente presión absoluta a la presión total. Hasta ahora estuve hablando de presiones totales. No lo dije, pero estuve hablando de presión absoluta. Ahora se mete un concepto nuevo que es el de presión manométrica o presión hidrostática. Básicamente, la presión manométrica es una presión relativa. ¿Está bien? La presión manométrica es una presión relativa. ¿Relativa con quién? Con la atmosférica. La atmosférica es muy importante para todos nosotros. Es el pan nuestro de cada día, digamos. Todos nosotros estamos modelados a partir de la presión, genéticamente a partir de esta presión atmosférica. ¿No es verdad? Los animales también. Bueno, puede ser animales que viven en el fondo del océano, entonces tengan otra estructura para bancarse esa semejante presión. O puede ser animales que vuelan muy alto y tengan, bueno, capacidades diferentes a la normalidad. Pero la normalidad es los bichos que caminamos, digamos, en o alrededor de la superficie terrestre o más o menos en cercanía. Y entonces muchas veces nos interesa hablar de en cuanto la presión relativa, en cuanto a la presión atmosférica, si es cuanto más grande o cuanto más chica. ¿Se entiende ese concepto de relativo? Los conceptos relativos son como para ustedes muy complicados. ¿Está bien? Si yo digo que, a ver, ponele,
yo tengo esta unidad hoja A4. Entonces me paro y digo, a ver, ¿cuántas hojas A4 entran verticalmente en mi cuerpo? Entonces acá está Ondina, ¿no es cierto? Y acá está una hoja A4 y si pongo, entran, ponele que entren, ya, esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojas A4. Estoy comparando dos cosas que son totalmente distintas, que son una hoja A4 con mi altura. ¿Sí? Comparo. Entonces, mi altura es equivalente, la altura de Ondina, es equivalente a ponerle 6 hojas A4. Deben ser menos, me estoy haciendo la alta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una relación entre Ondina y las hojas A4. La relación es de 6. 6 veces más grande. Ondina es 6 veces más grande que las hojas A4. Más alta, por lo pronto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Estoy relacionando dos casas distintas, pero los estoy relacionando. Digo que una porquería es 6 veces la otra porquería. Las relaciono, las pongo en relación. Bueno, acá estoy poniendo en relación dos presiones. La presión absoluta, ¿sí? Y respecto de la presión atmosférica. La resta es lo que yo llamo presión manométrica o hidrostática, como quieran llamarlo. Depende del libro, depende del parcial, depende del examen. Y depende del problema. ¿Está bien? Pero es lo mismo. ¿Está bien? Y veamos cómo se juega eso. Ponele que haya acá una persona. Bueno, cualquiera. Es re flaca. No soy yo. ¿Está bien? Alrededor de esta persona, en este momento, hay un conjunto de presión llamada presión justamente atmosférica. O sea que esta persona está rodeada, todos ustedes, yo, todo lo que nos rodea, estamos rodeadas de una cierta presión que es de 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica alrededor de nuestro cuerpo. Si nosotros nos pinchamos, ¿qué ocurriría? Sale sangre si tenemos más presión dentro, ¿no? Sale sangre. ¿Por qué sale sangre? ¿Y por qué no entra aire? Porque podría entrar aire o salir sangre, ¿no? O no Por la pasar presión nada. que La ejerce presión la del... sangre. Sí, sale. Bien, o sea que adentro nuestro tenemos noción de que adentro nuestro hay una presión absoluta que es más grande que la presión atmosférica. De tal manera que si se rompen los tejidos, las cosas salen. De hecho, tenemos piel por algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra presión adentro es una presión absoluta que es mayor. Cuando nos miden la presión, ¿está bien? Vienen los médicos y nos miden la presión, ¿sí? Y hay otro aparatito que mide ahí, ¿está bien? Mide la presión. Este supuestamente es un estetoscopio. ¿Está bien? Miden la presión. ¿Qué me dice el lector de presión? La presión de la sangre. Bueno, y que si más o menos estoy bien de salud, ¿qué mide? ¿Qué número me da? 12,4. 12,4. Bueno, wow, ¿tan precisa? Bueno, ponele 12, ponele, redondeemos. 8, 12 sería, más o menos, dicen los que saben, que 8 es la mínima y 12 es la máxima, que si estoy dentro de estos parámetros estoy bien. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí.
Algunos lo miden como 80-120. ¿A ustedes qué les parece? No es lo mismo. Es lo mismo, lo único que esta está medida en milímetros de mercurio y esta está medida en centímetros de mercurio, pero es lo mismo. ¿Está bien? Muy bien. Voy a considerar la máxima y en milímetros de mercurio. Ponerle que la máxima sea 120, la mínima 80. Esta presión del tensiómetro, ¿qué presión es? ¿Será la absoluta o será la manométrica? La manométrica. Es manométrica. Muy bien, ¿por qué? Porque si yo tengo adentro una presión de 120 y afuera una presión de 760, pues les aseguro que me estarían achicharrando. ¿Está bien? La presión externa me estaría comprimiendo. Terminaría siendo un papel de piel. Uy, qué feo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Profe, no entiendo por qué sería la manométrica. Sí, pero yo te digo algo. Si yo tengo un algo, no importa, un globo, ponele, que acá adentro tengo 120 milímetros de mercurio y afuera tengo 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es la presión ejercida de afuera hacia adentro, y la de adentro hacia afuera es de 120. ¿Qué te parece que ocurriría? ¿Quién me preguntó antes? Vamos. ¿Qué pasaría si yo tengo un globo donde adentro tengo 120 en un instante? 120 milímetros de mercurio y afuera tengo 760, que es la atmosférica normal. ¿Qué pasaría con ese globo? Entra el aire. ¿Se comprime? No, se comprime, claro, se comprime. No entra el aire porque entraría si estuviera perforado, ¿no? Ah, ok. ¿Está bien? Pero ponele que no esté perforado. Entonces, se estaría comprimiendo el globo. Bueno, imagínense si ese globo son ustedes. ¿Está bien? Y por otro lado, ustedes me dijeron que si se pinchan, sale la sangre para afuera. Quiere decir que adentro de ustedes hay más presión que afuera. ¿Está bien? Con lo cual, esta no puede ser la presión absoluta. Es la presión manométrica, es la presión relativa. En rigor de verdad, adentro nuestro tenemos esta más 760. O sea, en total tenemos 800, ¿no? En total tengo, adentro nuestro, tenemos más o menos 880 milímetros de mercurio. Hay más presión adentro, absoluta, que afuera. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos más presión de la que ejercen, sí. Por eso cuando te pinchás, la sangre sale. ¿Está bien? Y por eso tenemos piel, además. La piel de alguna manera está diciendo, bueno, mucho no te podés expandir. ¿Está claro? Hay una situación ahí. ¿Está? Tampoco somos un globo que nos infla, ¿no? O sea, ahí Sería hay una como situación. la superficie Sí. que nos separa. Claro, tal cual. La piel es la superficie que nos separa. Muy bien, entonces tenemos que esta presión es la presión relativa, es cuánto por arriba de la atmosférica es la presión absoluta. ¿Cuánto? Es 880. Está 120 más arriba que la presión afuera. La presión adentro es 120 milímetros de mercurio, si estuviéramos sanos, ¿está bien? La máxima, ¿está bien? Esta es
esta, la absoluta de adentro, es en un 120 milímetros de mercurio mayor que la presión afuera. Y esa es la presión manométrica. ¿Está bien? Por lo general, cuando les dan un valor pequeño, es porque están hablando de la manométrica. ¿No? Si te digo, mira, a ver, eso va a machete. Ay, bueno. ¿No? Si yo te digo, a ver, vamos con un ejemplo. Salimos del ser humano, pero es parecido. Y yo te digo, mira, tengo este recipiente. Acá tengo una cierta presión y acá tengo otra presión. Te digo que acá llamémosla 1 y acá 2, ¿no? Acá tengo un líquido con cierta densidad. La presión en 2 es 20 milímetros de mercurio. No te digo nada, pero ¿de qué te estoy hablando? ¿No? Si te digo que la presión acá abajo es 20 milímetros de mercurio, ¿podrá ser la absoluta? No, es la manométrica. No, la manométrica. Es la manométrica, claro, porque acá hay atmósfera, ¿no? Entonces, si acá tengo la presión atmosférica, a mayor profundidad tengo mayor presión absoluta. Por lo tanto, esta que te estoy refiriendo, aunque no diga nada, es la presión manométrica. En la guía de ejercicios, por ejemplo, en los primeros ejercicios de esta guía, que por cierto es del 1 al 10, que ustedes pueden hacer, ¿sí? Fíjense en el problema 4, se los leo. Dice, hay dos vasos que contienen agua que están en equilibrio. Uno de los vasos tiene una base y nos dan la superficie de la base, y el otro tiene agua, o sea que ya sabemos la densidad. Y el otro vaso tiene otra base más grande y también tiene agua. Y nos piden cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso a una cierta profundidad. Entonces fíjense que nos preguntan, ponerle a esta profundidad, ¿cuál es la presión debida al peso del agua? ¿De qué me están preguntando? ¿De la presión manométrica o de la absoluta? Si solo considero el agua que tengo arriba, no estoy considerando la atmosférica. Y si no considero la atmosférica, ¿qué tipo de presión me están pidiendo a esta profundidad? Absoluta. No. En la absoluta considero la atmosférica. Acá no la estoy considerando. Solamente estoy considerando el peso de la columna de agua que tengo arriba. Entonces la que estoy considerando ahí me están pidiendo la manométrica. ¿Sí? Bueno, en fin. Yo sé que esto es un quilombo para ustedes. ¿Está bien? Darse cuenta de qué presión me están hablando es un quilombo. Y en sí, si me están hablando de una o de otra, ¿qué hago? Otro quilombo. Bueno, esto es un momento de conflicto habitualmente para ustedes. Y desde ya, qué linda la física, desde ya sepan que tienen que tener cuidado. Pero bueno, vamos a ir viendo ejercicio por ejercicio qué onda. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Del teorema fundamental, entonces es una ecuación, algunas consideraciones y, ojo, presión absoluta y presión manométrica. ¿Está bien? Y ahí terminamos. Esa es la parte conceptual. Ahora viene una segunda parte, voy a ir rápido, llamado prensa hidráulica. La prensa hidráulica está sostenida en el principio de Pascal, que dice que si yo ejerzo una presión sobre un líquido, agarro una botella que tiene líquido y hago una sobrepresión, esa sobrepresión, esa presión extra que hago, se transmite a lo largo de toda la superficie del líquido. Y con eso tengo el principio para
la prensa hidráulica. Básicamente tengo un líquido verde, tengo dos émbolos que pueden correr y aplico una pequeña fuerza sobre este émbolo, sobre la superficie de este émbolo. ¿Está bien? Recordemos que esta superficie tiene una forma así, es circular, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces aplico una fuerza sobre esa superficie y lo que se genera es una cierta fuerza, una cierta presión. Llamémosla presión 1. Por el principio de Pascal, esa sobrepresión se transmite a todos lados y en particular me interesa esta superficie. Así que la presión 1 es igual a la presión 2 por el principio de Pascal. Pero esta superficie de acá, esta sección, es más grande que esta. ¿No? Si esta es la sección 1, esta es la sección 2. ¿Sí? Si es más grande, entonces, como consecuencia, lo que va a ocurrir es que va a generar una fuerza mayor de la que tenía en el inicio. Y la ecuación que queda es esta. Esta fuerza dividido esta superficie, en definitiva es esta presión, presión 1, ¿no? Es esto, es igual a la presión 2, pero la presión 2 es la fuerza 2 dividido en la superficie 2. Ergo, me va a quedar esta fórmula. ¿Qué va a pasar? Perdón. Tremendo. Salud, profe. Gracias. En salud, bro. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que yo le aplico una pequeña fuerza a algún lado y produzco, mediante el principio de Pascal sobre un líquido, el líquido este verde, una superfuerza. Si me dan cuánto vale esta fuerza, esta superficie, y cuánto vale esta superficie, pues puedo sacar cuánto vale esta fuerza. Esto es lo que yo hago habitualmente todos los días en el pedal del freno de mi auto. Esta es mi zapatilla, ¿está bien? Yo ejerzo sobre el pedal una pequeña fuerza que es la que hace mi pie. Se transmite por un fluido que se llama fluido de freno. Y esto hace una super fuerza sobre las ruedas del auto y lo frena. Una pequeña fuerza que hago hace frenar, hace una super fuerza sobre las ruedas del auto y el auto frena. ¿Estamos? Bueno, también hay otra consecuencia y es que el trabajo de ambas fuerzas resulta ser que es el mismo. Así que si producto de esta fuerza, este émbolo se desplaza a esta longitud delta x1, el trabajo es este. Acá hay un cierto volumen de líquido que es desalojado, ponele 1 litro. Bueno, no es lo mismo desalojar 1 litro de acá que agregar, que se incorpore 1 litro de este lado, por el tamaño de la superficie. Entonces, va a ocurrir que este émbolo se va a mover, pero menos que este de acá. A mayor superficie, menor desplazamiento. Bueno, y esto es lo que queda expresado en esta ecuación. ¿Está bien? Simplemente la tercera del machete. Bueno, hoy vimos varias. Vimos presión, densidad, el teorema fundamental, y estas dos que son las de prensa hidráulica. Son las 5 fórmulas que tienen que tener en el machete. Dicho esto, vamos rápidamente, porque me quedan 7 minutos, a los problemas. El problema, voy a hacer el 5 y el 7. Problema 5. Dice, los diámetros de los émbolos, grande y pequeño. A ver. Déjenme ver algo. Bueno, no importa. No tengo tiempo. Una cosa que les quería decir que me olvidé respecto de la presión y todo lo demás. Fíjense en los aviones, ¿sí? Cuando los aviones vuelan por lo general a 10 kilómetros de altura,
vuelan muy alto y ahí la presión atmosférica es muy baja y es muy inconveniente para la vida. Particularmente, por ejemplo, los oídos tienen como una especie, este es el interior del oído, acá hay aire, el oído está compuesto por un tímpano, una superficie, esta superficie es una como si fuera la membrana de un tambor, ¿vieron? Ponele. Bueno, los que hagan medicina y particularmente se dediquen a eso, lo van a ver. Yo apenas hablo de oído, del oído. Entonces, hay una superficie que oscila, ¿está bien? El aire, el sonido es un frente de presión de aire que además es modulada. Así que lo que ustedes están escuchando ahora es una modulación de presión de aire sobre el micrófono. El micrófono tiene un elemento ¿vieron los parlantes? Como cuando suenan, digamos, los parlantes oscilan. No sé si alguna vez vieron un parlante en acción. ¿Lo vieron? Sí, sí. Sí. Bien, entonces, ese parlante, de alguna manera, nosotros como cuando hablamos, movemos el aire como lo mueve el parlante. Es más, el parlante mueve el aire, genera presión sobre el aire que está alrededor, y lo que pasa es que ese aire con esa presión y con ese ritmo de oscilación va prosiguiendo en todas las direcciones y el oído capta y empieza a oscilar con ese de la misma manera y después se traduce eléctricamente y eso es lo que yo escucho en mi cabeza, básicamente. ¿Está bien? Bueno, pero adentro hay aire atmosférico y afuera también. Si de pronto el aire afuera cambia, me refiero a la presión, ¿no? Ahora ya hablando de presión, la presión cambia, puede ocurrir, como ocurre en los aviones, ¿no es cierto? Que yo voy en un avión en tierra y lo que hacen es presurizarlo en tierra. Quiere decir que lo sellan todo, ¿sí? Y la presión adentro es presión atmosférica normal, igual que afuera, pero lo sellaron todo. Cuando el avión despega, va a una gran altitud, ¿sí? Afuera hay poco oxígeno y poca presión, pero adentro, como está sellado, es presión atmosférica normal. Si se llega a romper un vidrio, la presión adentro es mucho mayor que la presión afuera y por lo tanto las cosas ven en las películas que salen volando para afuera. La gente se va para afuera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y es porque son expulsadas porque adentro hay mucha más presión del aire que afuera. Pero también eso, sin que llegue a eso, algunas veces hay pequeñas variaciones ínfimas y nuestro oído las capta. Compara lo que tengo adentro con lo que tengo afuera. Si afuera tengo poca presión, ¿está bien? Entonces el tímpano es como que se va a hacer así. Esta membrana como que se estira para afuera. Y si tengo mucha, se va a estirar para adentro. ¿Está bien? Y eso lo capto. El oído, es más, si tengo mucha baja presión, se puede romper inclusive el tímpano. Tengo mucha menos presión afuera que adentro. ¿Está bien? O para adentro o para afuera se puede estallar. Entonces puedo perder la audición. Si pierdo esta membrana, pierdo la audición. ¿Está claro? Entonces, moraleja. Hay un problema en la guía de un ascensor que habla de ese tímpano. Préstenle atención a ese problema. ¿Está bien? Se resuelve pensando en el aire adentro del tímpano y en el aire afuera. La presión del aire adentro y la presión del aire afuera. Bueno, problema 5. Vamos, antes que se me vaya el público que ya se está yendo. Huye. Tengo 2 émbolos y me dan los diámetros de ambos émbolos.
Listo, ¿qué tipo de problema es? Pues es un problema de prensa hidráulica. ¿Dónde hay émbolos? En prensa hidráulica. ¿Estamos de acuerdo? Me dice cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño para mantener equilibrio. Sí, en el émbolo más grande tengo un auto de 1000 kilos. Y por otro lado dice, el émbolo grande asciende 5 centímetros cuando desciende el émbolo chiquito. Bueno, disculpen la resolución. Acá tengo esos famosos dos émbolos, grande y chiquito. Acá pongo el auto. El auto está ejerciendo cierto peso. El auto tiene peso y a su vez tiene normal. Y la superficie de abajo, que tiene una cierta, es el émbolo, sobre él está aplicada entonces la normal esta, que resulta ser que es igual al peso del auto. Calculo esta superficie y calculo esta superficie como pi por radio cuadrado. Tengo el diámetro, así que el radio va a ser la mitad, y la tengo en centímetro cuadrado. Calculo el peso del auto, me queda 10.000 newtons. Luego aplico la fórmula de prensa hidráulica. Resulta ser que esto, motivo de que tengo el auto, esto va a ser una presión para abajo y por lo tanto va a haber una fuerza para abajo y por lo tanto una presión. Esa presión va a generar una fuerza para arriba. Si yo quiero que esto mantenga en equilibrio, tengo que hacer esa misma fuerza, pero para abajo. Bueno, ¿pero cuánto? Y bueno, lo igual a la fuerza F2. De acá despejo la fuerza F2, ¿no? F1 es 10.000, esta es la superficie 2, esta es la superficie 1 y saco esto. Y esta es la fuerza que tengo que hacer hacia abajo para mantener esto en equilibrio. Después me dicen, bueno, pero esto se mueve 5 centímetros para abajo. Entonces, ¿cuánto se mueve este émbolo para arriba? Y bueno, y aplico la segunda ecuación de prensa hidráulica. Ahora sé que la fuerza F1, bueno, ya sabía que era 10.000 y que la fuerza F2 era esta ahora. Este subió 5 centímetros, pues ¿cuánto bajó este? Hago la cuenta, 45 centímetros. ¿Está bien? Y voy al problema 7. Dice que a qué altura respecto al brazo debo colocar una bolsa de suero. Me dan la densidad. Si la presión de la vena es de 10 milímetros de mercurio. Por cierto, 10 milímetros de mercurio, presión de la vena. ¿Qué presión es esta? ¿Manométrica o absoluta? Manométrica. Manométrica. Bien. Very good. Very good. Mi inglés es terrible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hago este esquema. Tengo la suero, la vía, el fulano que lo tengo ahí. ¿Está bien? Y voy a hacer un esquema similar, pero distinto. Voy a decir, mira, todo esto es lo mismo que tener este tubo. Está cerrado esto, ¿no? No está en la atmósfera. Está cerrado. Esto es un plástico, todo cerrado. Y además esta cosa está cerrado al vacío. Y además es un material maleable. No es rígido el material. Entonces, es como si tuviera esta columna de líquido verde y de este lado tengo la sangre, acá. Y esta es la interfase entre el líquido verde y la sangre, entre la solución fisiológica y la sangre. Ahí me dicen que la vena, esta vena, tiene una presión de 10 milímetros de mercurio, por supuesto es la manométrica. La condición mínima es que el suero no penetre ni que la sangre se salga, vaya para arriba. ¿Está bien? Hay como un equilibrio ahí. De hecho hay un equilibrio. Entonces voy a decir que si acá tengo la presión de la sangre es 10 milímetros de mercurio, la manométrica, la del líquido verde también es 10 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense una cosita. No me permite. Bueno, fíjense una cosita, que el teorema fundamental no lo voy a aplicar para la sangre, lo voy a aplicar para el líquido verde, para el suero, para la solución fisiológica. Así que la densidad que está acá metida es la densidad del líquido verde. Estas van a ser dos presiones, una a mayor profundidad, si considero 0 acá arriba de profundidad y para abajo positiva,
va a ser la presión acá, ¿no? En B, menos la presión en A. Y eso va a ser igual a la densidad del suero por el módulo de la gravedad por la diferencia de altura. Y lo que estoy queriendo buscar es la diferencia de, perdón, no de altura, sino de profundidad. O sea, quiero esta profundidad. ¿Para qué? Para lograr esta condición mínima de equilibrio. En esa condición, entonces, la presión que voy a considerar es la manométrica acá. Bueno, ojo al piojo. Si considero una manométrica, entonces la otra también tiene que ser la manométrica. No puedo considerar manométrica de un lado y absoluta en otro. O las dos son las absolutas o las dos son las manométricas. No puedo usar una y la otra. O las dos manométricas. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si voy a considerar la manométrica acá en B, para el líquido verde, entonces en A también tengo que considerar la manométrica. Y acá vengo a una reflexión. Como está cerrado al vacío, la presión arriba de todo, la presión absoluta, ¿no? Arriba de todo, es igual a la presión atmosférica. Ahora, yo no quiero la presión absoluta, quiero la manométrica en A. Y la manométrica entonces va a ser la presión absoluta en A menos la presión atmosférica. Ahora, como la presión en A es la presión atmosférica, la presión absoluta en A es la atmosférica, me queda atmosférica menos atmosférica, me queda 0. Por eso es que yo puse ahí arriba que la presión manométrica del suero ahí arriba es 0. ¿Está bien? Entonces, manométrica versus manométrica. Resto. Y ahora tengo la tercera dificultad que ustedes tienen, que es el cambio de unidades. Obviamente los cálculos auxiliares están acá, ¿no? Fíjense que tengo en milímetro de mercurio, en kilogramos sobre litro, metros sobre segundo cuadrado, y esto, bueno, y quiero despejar esto. Así que esto no lo puedo hacer así nomás. Tengo que unificar todas las unidades. ¿Cómo unifico? Paso todo al sistema internacional. Ergo, los milímetros de mercurio los tengo que pasar a pascales. Y hago esta regla de 3 simple. Y la densidad, que es en kilómetros sobre en kilogramos sobre litro, lo paso a kilogramos sobre metro cúbico. Luego despejo y me queda 0,13 metros, o lo que es lo mismo, 13 centímetros. ¿Está bien? Sí, lo estoy subiendo luego, lo estoy grabando y luego lo subo al Yahoo. ¿Por qué aplicamos la fórmula líquido verde? Y porque en realidad quiero saber a qué altura, respecto del suero, tengo que poner el brazo, como mínimo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que como mínimo, ¿no? Esta altura de acá y esta, ¿está bien? El brazo puede subir o bajar, ¿está bien? Pero me interesa de manera discutir sobre qué pasa a este líquido, porque del brazo no sé nada. ¿Está bien? Ahora, del líquido verde ya sé la densidad, ya sé que está en un sachet al vacío, por lo tanto puedo saber que la presión absoluta adentro es la atmosférica, por lo tanto sé que la manométrica es 0, y a esa le puedo tranquilamente decir, bueno, despejar cuál es la profundidad mínima. Si la diferencia de altura, ¿está bien? O la diferencia, la distancia entre el suero y la mano es menor que 13, entonces la sangre va a irse hacia adentro. Ahora, si la distancia es mayor que 13, entonces el líquido verde entra dentro de la vena. ¿Está bien? No sé si les ha pasado a ustedes estar internados, están con alguna solución y se movieron y qué sé yo, y de pronto empieza a salir sangre por ahí. ¿Les ha pasado? ¿Alguno tuvo esa vivencia? Bueno, qué suerte, nunca fueron hospitalizados. ¿Está bien? Claro. Entonces, y es porque
hubo una diferencia de altura y por lo tanto una diferencia de presión tal que le ganó la sangre al líquido verde. ¿Cómo hago para que el líquido verde, alias suero, entre? Pues le tengo que ganar a la sangre. La presión ahí tiene que ser mayor a 10. Por lo tanto, la altura de esa columna tiene que ser mayor que 13 centímetros. ¿Estamos? Bueno, tremendo. Concluí la clase de hoy, tremendo. Nada, igual fui mucho en algunas cuestiones que me parecía importante que ustedes manejaran, sobre todo conceptos muy básicos, ¿está bien? ¿Qué me quedó ahí dando vuelta? Entonces, como conclusión, que este tema trata de fluidos en reposo, que trata de básicamente la utilización de 5 fórmulas. La más importante es la última que vimos, la de el teorema fundamental de la hidrostática, que hay un apartado particular que se llama prensa hidráulica y ahí tienen 2 formulitas, no es muy complicado, esa no les va a traer mayores problemas. ¿Dónde están los mayores problemas? Es identificar que el fluido está en reposo, por lo tanto le cabe esa fórmula, la del teorema fundamental, y las otras 2 núcleos de problema que tienen son unidades y la discusión si de lo que me están hablando, lo que estoy obteniendo es la presión absoluta o la presión manométrica. Esas son las 2 grandes dificultades que ustedes van a tener. ¿Está bien? Y tienen los 10 primeros problemas para ver cómo hacen con esas dificultades. Y nos vemos el sábado y hacemos unos pequeños minutos iniciales de consultas. Luego el sábado por la tarde hacemos todas las consultas que quieran y el sábado vemos la teoría que le sigue, que ya son fluidos en movimiento, pero son fluidos ideales. Gracias, profe. Estuvo re buena la explicación. Gracias. Por favor, no se enferme de COVID, ¿no? De estornudando, tosiendo. No. Gracias, profe. Bueno, suerte, chicos, chicas. Gracias, profe. Lo mejor, ¿eh? Nos vemos.